Ahora, en el alargue de fin de semana, La Charla. Y en Radio La Red vamos a charlar con Walter Perazo. En los 80 decir gol era decir Walter Perazo, ídolo en San Lorenzo, muy querido en Boca. Hizo una carrera brillante en la que tuvo a grandes maestros como entrenadores. Carlos Vilardo, el querido doctor y campeón, el Toto Lorenzo, el Bambino Veira, el Pato Pastoriza. Y desde hace un tiempo Walter refleja todo lo aprendido como jugador en cada club donde dirige. Hoy es el director técnico de Almagro, que se prepara para el campeonato de la Primera Nacional. Walter tiene una historia para contar y hoy lo hará charlando con nosotros. Walter, bienvenido, qué gusto saludarte, goleador. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Es un placer charlar con vos. ¿Cómo estás, Walter? ¿Cómo está Almagro preparándose para el campeonato? Bien, bien, por suerte. Yo siempre digo que nosotros tenemos el privilegio de trabajar haciendo lo que nos gusta. Así que mientras tengamos trabajo y estemos en actividad, si bien es un trabajo bastante irregular, disfrutamos en el día a día, ¿no? Me parece que eso es lo más importante. Así que bien, y con toda la expectativa que genera el inicio de un nuevo torneo, con el armado de un plantel nuevo. Así que estamos enfocados en eso, que ya falta poquito. Nosotros, los de mi generación, te disfrutamos, te admiramos en una cancha. Para los más pibes, los que no te vieron jugar, ¿qué 9 era Walter Perazo? Bueno, muchas gracias por el elogio. Como para dar una imagen, yo soy de esos 9 que muchas veces para descifrar dicen 9,5, ¿no? Porque yo en inferiores era número 10. Y después Vilardo me subió a primera y me puso de 9. Lo que sí siempre me gustó el gol. Si bien cambié unos metros el lugar de la cancha, siempre me gustó el gol. Y creo que ahí describe un poco, ¿no? Yo no soy el 9 que espera un rebote o lucha con los centrales. Mi vocación en inferiores de ser enganche me permitió, cuando jugaba de 9, tirarme atrás y juntarme con los volantes y tratar de iniciar las jugadas desde ahí. Así que me parece un poco describe eso, ¿no? Mi forma de ser, ¿no? Un 9,5 que le gustaba tirarse atrás, le gustaba jugar en equipo, meter pases, pero la obsesión era el gol. Eso lo tuve siempre. Y sí. Estamos charlando con Walter Perazo en el alargue de fin de semana de Radio La Red. Walter, remontémonos imaginariamente al comienzo de esta historia. Vos nacés en Colombia en 1962 porque tu viejo, futbolista, él, estaba jugando allá. Sí, mi papá, él es de la generación de San Filipo. Él hizo todas las inferiores en San Lorenzo, jugó en primera 6-7 partidos, creo que debutó con Boca. Con San Filipo hizo era Perazo, los Diáconos y San Filipo. Los 3 de 8, 9 y 10. Y después, él de muy joven, lo venden a Colombia. Y él se fue en el año 59 a Colombia, y ahí jugó en Independiente de Santa Fe durante 5 años. En el 60, él creo que jugó la primera Copa Libertadores, y el goleador de la Copa Libertadores. Eso está en los libros de historia. Qué grande. Nace mi hermano mayor en el año 60, y yo nazco en el año 62, y bueno, él estuvo hasta el año 64, y él hizo una muy buena carrera, salió campeón, goleador, prácticamente la carrera de él fue allá, y en el año 64 nos volvimos, así que yo tuve casi 2 años en Colombia. Y de pibito, ya en la Argentina,
comenzás a ir a la cancha, a ver a San Lorenzo, hasta que empezás a jugar en el club. ¿Cómo fue aquel comienzo? ¿Cómo desembarcás en San Lorenzo como futbolista ya? Bueno, yo como todo chico empezó en el baby fútbol de Mataderos, y ya cuando teníamos 12, 13 años, ya los baby te llevaban a un club. Y el club que estaba yo llevaba a los jugadores a Vélez, porque yo vivía en Mataderos. Ajá. Y bueno, no, yo no quería ir a Vélez, yo quería a San Lorenzo. Y de hecho yo ya algunas veces jugué para el equipo de los veteranos, porque yo tenía 13 años y acompañaba a mi papá a jugar con los veteranos de San Lorenzo, y por ahí faltaba uno, los últimos 15 minutos me ponían. Entonces jugaba con Nano Arián, con Omar Higinio García, con San Filipo, a veces jugó el Bambino, Martina, no sé, un montón de jugadores de la década del 60. Así que yo arranqué ya con los colores de San Lorenzo, jugando ahí en los veteranos. Así que eso me permitió que el técnico de inferiores me invitase a probarme, que vaya a San Lorenzo. Así que cuando llegó la edad de prenovena, fui al día de prueba, pero bueno, el técnico que era Gallego Fernández, muy conocido en el club, Sí, señor. me hace jugar 10 minutos, una cosa así, de 10 minutos como para decir, pero ella me conocía de verme jugar con los veteranos. Claro. Ya me había invitado, así que bueno, esa fue mi prueba. Y de 5 te probó. Sí, me puso como en las pruebas, por ahí tenés mucho número 9, tenés mucho número 10, y por ahí no tenés número 5. Entonces, como en realidad a mí no me tenía que probar porque ya me había visto jugar, me puso de 5, de 10, 15 minutos, un ratito, y ya después me citó para empezar a entrenar con el equipo en prenovena. Hiciste el recorrido en inferiores. Y contame, estamos charlando con Walter Perazo en Radio La Red. Contame, Walter, ¿cómo fue que empezaste a entrenar con la primera, cuando Carlos Vilardo era el director técnico de San Lorenzo? Sí, yo te hago un resumen. Yo hice novena, octava, y de octava paso a cuarta. ¡Epa! Oh. Y cuando estoy en cuarta, en el año 79, Vilardo me cita para la primera, pero no me cita para un entrenamiento, me cita para un partido amistoso que tenía San Lorenzo contra la Sub-20 de Uruguay en el año 79, que estaba el Mundial de Japón, ¿se acuerdan? Claro, claro, que ganó Argentina. Claro, que jugaba en ese Uruguay jugaba Paz, Francesco, y bueno, no me acuerdo qué más. Equipazo, sí. Era muy buen equipo, sí, el uruguayo. Entonces, ahí en Parque Rodó, en Uruguay, me cita para jugar el partido. Así que pasé de jugar inferiores a viajar en avión con la primera y a jugar ese partido amistoso con Uruguay. El tema era que yo había jugado el sábado ese en la cuarta y tenía un esguince de tobillo. Uy, Dios. Y no le dije nada a Vilardo. Digo, igual yo imaginaba, voy de suplente, me hago un buen estribo con tela adhesiva y 10, 15 minutos aguanto. Y imagínate, iba a jugar en la primera a los 16 años tenía. Y no le dije nada. Entonces me acuerdo que estábamos en la charla técnica y me pone de titular. Yo volví a la habitación, me acuerdo, agarré una tela adhesiva, imagínate, con 16 años, pues no le dije ni al médico. Y me empecé a hacer una botita de tela adhesiva para poder jugar. El compañero de habitación, que no me acuerdo quién era. No sé si no era Mario Rizzi, no me acuerdo, que me miraba. Y yo no quería decir nada porque donde se entraba Vilardo me sacaba. Y bueno, me hice el vendaje ese, arrancó el partido, metí 2 o 3 diagonales que la verdad que
casi terminan en gol y pedí el cambio. No podía correr. Debut y despedida, rápida. 10 minutos habré durado. No podía correr, pero imagínate mi situación. No me quería perder el momento ese. ¿En algún momento le dijiste a Bilardo que estabas esguinzado? No. No, le dije cuando ya estaba rengo, pero no podía correr. O sea, aguanté 10 minutos rengueando. Dios mío. Y ya no podía más del dolor y le pedí el cambio. Pero Bilardo no lo tomó a mal. Me parece que por ahí lo hubiese tomado peor si le decía no puedo viajar porque tengo un esguince. Y Walter, ¿cómo era Bilardo en esa época, año 1979? Porque la gente se queda con el Bilardo de estos tiempos, ¿no? El que después se consagra en Estudiantes, el técnico campeón mundial con la selección argentina, el hombre que durante tanto tiempo tuvo su programa aquí en Radio La Red. ¿Cómo era aquel Bilardo? ¿Qué recordás? Bueno, yo a Bilardo creo que lo tuve en su apogeo. Me parece que yo tuve la suerte de compartir dentro de su carrera los mejores momentos de él. A mí me enseñó muchísimo, muy exigente, súper exigente en todo sentido. Te enseña a estar en lo más importante y en los detalles y estar siempre atento a todo. Tiene docencia, él con los jugadores así jóvenes. Imagínate, yo tenía 16 años y yo a 17 éramos re chicos y él se tomaba el tiempo para trabajar cosas específicas con nosotros. Y creo que el estar con él me ayudó a madurar más rápido, a pasar esa etapa de jugador de fútbol, de jugador juvenil, a ser un profesional, que son dos cosas distintas. Claro. Ahí empecé a ver el fútbol, él me enseñó a ver el fútbol de otra manera. Y bueno, por momentos te exprimen, y más cuando sos joven. Claro. Tenés que estar siempre al servicio de la causa. Y la verdad que en ese sentido a mí me ayudó mucho y me ayudó a crecer, porque bueno, después lo vuelvo a tener, ¿no? Claro, en Estudiantes. Después lo vuelvo a tener en Estudiantes. Y ahí yo digo que pegué el clic de jugador profesional. Después de esa época mala de San Lorenzo, 80 y 81, me toca ir a Estudiantes y ahí es como que me recibí de jugador profesional. Es como que para mí fue como la facultad del futbolista. No solo por Bilardo, sino porque me tocó estar con profesionales como Gotardi, el Tata Brown, Russo, Sabela, Troviani. Yo venía de un equipo de San Lorenzo que se había ido al descenso, con un equipo con muchas dificultades, un club destruido. La verdad que me tocó vivir lo más feo, siendo muy joven. Claro, vos fuiste testigo de uno de los hechos históricos en San Lorenzo, que fue el último partido en el viejo gasómetro. Tengo entendido que fuiste al banco de suplentes aquella vez que ustedes empataron con Boca 0-0, que si mal no recuerdo Gatti atajó un penal. Sí. Yo tuve la suerte, dentro de lo malo, tuve la suerte de poder debutar en el viejo gasómetro. Yo debuto contra Chipoletti en el año 79, ya me había curado el tobillo. Yo me había curado el tobillo, debuto en el año 79 contra Chipoletti y después eso fue el anteúltimo partido en el gasómetro. Y el último partido contra Boca voy al banco. Mirá. Y era un penal Cosia que lo ataja Gatti 0-0 y yo estaba desesperado por entrar, no pude entrar. Mirá. Y bueno, y la verdad que para mí... Hugo Cosia. Hugo Cosia. Sí, señor. Exacto. Para mí y para todos los chicos que éramos en ese momento de inferiores, fue durísimo enterarnos porque no se sabía y no se sabía lo del estadio. Y si realmente era así, que iba a ser el último partido, bueno, cuando se concretó eso fue durísimo porque la realidad dentro del sueño nuestro estaba el estadio. Claro. Bueno, en el estadio. Claro.
Así que entramos en una crisis institucional muy grande y deambulando por todas las canchas, año 80, nos salvamos el descenso en la última fecha con Tigre, y año 81 nos fuimos al descenso con Argentinos Juniors, y yo en esa época te estoy hablando de 18 a 20 años, o sea, arranqué con las pruebas más duras que puede tener un profesional, ¿no? Estar en un equipo grande y tener una crisis deportiva, pero con el tiempo también eso me ayudó a madurar y a tener una coraza que después me sirvió en mi carrera. Claro. Ahora vamos a meternos en Estudiantes de La Plata, en ese llamado de Bilardo, que fue el que te había hecho debutar en la primera de San Lorenzo, pero apuntemos a la previa del debut contra Chipolletti. ¿Quién te lo dijo? ¿Fue el propio Bilardo? ¿Cómo fue? ¿A quién fue la primera persona que se lo contaste? Bueno, como fue mi debut en Uruguay, así medio... Claro, el debut normal. Claro, ese fue el debut en el amistoso. Claro. Pero mi debut oficial en primera fue más anormal todavía. A ver. Porque yo estaba citado para jugar en la reserva. ¿Sí? Y como había llovido esa mañana, que era un partido amistoso de reserva. Ajá. Y como había llovido, nos llamaron de que el partido se suspendía por la lluvia. Entonces yo no fui. Entonces estaba en mi casa, estaba comiendo ravioles con la familia, domingo, al mediodía, y suena el teléfono. Y era Bilardo. Y me dice, ¿por qué no había ido? Digo, no, porque dijeron que se suspendió la reserva. No, pero vos tenés que venir igual, me dice. Ya veniste para acá. Yo había terminado de comer un plato de ravioles. Bueno, está bien. Entonces voy al vestuario, llego, supongamos que el plantel estaba citado a las 2, yo llegué 2 y 1 minuto, ¿no? Llego ahí, y yo ni idea para qué me había hecho ir. Y bueno, entro al vestuario y me dan la ropa para ir al banco. Así que ahí me enteré que salía al banco. Porque en esa época, Bilardo concentraba los titulares, los 10 titulares, nada más. Los suplentes y el arquero iban para la cancha. Mira. Así que, bueno, fui al vestuario y ahí tuve la alegría de enterarme que iba al banco, y bueno, después entré faltando 5 minutos, un poquito más, 7, 8 minutos, por Miguel Guete. ¿Cómo le fue ese día al Ciclón? No, bien, ganamos 5-0, no, bien. Y recordame quiénes eran algunos de tus compañeros aquel día, ¿te acordás? Y estaba Rizzi, estaba Cosia, estaba Tomate Pena, Guete, el Perro Torres, el arquero que era Walter Corvo, creo que el central, creo que era Nicolau. Ya grande Nicolau. Sí, ya grande. Ya era grande. Claro, sí. claro. Sí. Y se va Bilardo y llega el Toto Lorenzo, que tengo entendido no les daba tanta bolilla a los pibes. Y vos eras un pibe en esa época, que estaba asomando recién. Sí. La realidad que nosotros con Toto Lorenzo no tuvimos una buena experiencia ni un buen recuerdo. Mira vos. No nos ha tratado muy bien y estaba medio como renegado con nosotros. Bueno, de hecho yo tuve problemas, y cuando me voy a Estudiantes es justamente porque había tenido una discusión con él. ¿Recordás por qué? Sí, me acuerdo perfecto. En el año 81, San Lorenzo termina yéndose al descenso con Lorenzo. Pero se había jugado ese año primero el Nacional, primero el Metropolitano y después el Nacional. Entonces, como esas cosas raras del fútbol argentino, nosotros habíamos descendido y jugábamos el torneo nacional ya descendido. Claro. Y jugamos
el formato del torneo nacional era por zona, después clasificabas y ibas como a un reducido, tipo octogonal, no octogonal, sino por eliminación. Y nos toca jugar en un partido por eliminación con Ferro. Ustedes recuerdan el Ferro del año 81. El Ferro de Grigol. Exactamente. El que le peleó el Metropolitano palmo a Boca, nada menos. Tal cual. Claro. Exactamente. Y que al otro año salió campeón. Claro. Y perdió, claro, con Boca. Bueno, era un equipo extraordinario, mecanizado. Y bueno, nosotros íbamos empatando y me pone faltando 10 minutos, después de hacer precalentamiento como media hora, porque antes no calentaban como ahora. Antes estabas en el banco y te decía calentar. Calentaba y cuando entraba solo, calentaba solo el que entraba. Y bueno, me hizo calentar como 30, 40 minutos. Y me pone faltando 7, 8 minutos. Y agarro una pelota, creo que el 4, no sé si era Gonil, se la da a ponerla a Sacardi se la da a Croco se la da, bueno, a otro, y termina en gol. Y terminó el partido. Y termina el partido y entra a la cancha y me empieza a decir de todo a mí. Porque a Gonil se le había dado a Sacardi y había iniciado la jugada. Y bueno, y yo tenía ahí, era re chico, tenía 19 años. Claro, 18, y el Toto ya era un peso pesado que había salido campeón de la Libertadores, campeón de la Intercontinental con Boca, un tipo de los más reconocidos. No, tal cual, Sí. era yo hasta miedo le tenía, porque Claro. era un emblema, Claro. ídolo de San Lorenzo. Entonces, yo eran mis primeros años en primera, tenía pocos partidos y la verdad, entró a la cancha, me empezó a decir de todo. Bueno, después eso, fuimos al vestuario y me siguió diciendo, y bueno, ahí discutimos. O sea, yo discutí porque me sentí como medio ya como asediado, como ya no me tenía que defender. Sí, claro. Y bueno, y ese fue mi carta de despedida. Después cuando se tuvo que armar el equipo para la B, Lorenzo dijo, no quiero ningún chico, quiero armar un equipo con gente grande. Y ahí Insúa, Rinaldi y yo nos dijo que busquemos club. Nada menos que Insúa, Rinaldi y Perazo, 3 jugadores que después iban a ser ídolos precisamente de San Lorenzo. Increíble, Exacto. Increíble. Y ahí aparece otra vez como protagonista importante de tu historia en Larigón Bilardo, que te pide para Estudiantes. Sí, tal cual. En realidad Bilardo nos quiere llevar a los 3. Ah, mira. La primera propuesta era los 3. Y San Lorenzo dijo que no. Que de los 3 tenía que elegir uno. Que los otros 2 no, que los 3 no se le iba a dar. Y bueno, me eligió a mí. Y bueno, Insúa y Rinaldi se quedaron. Y después cuando vino Judica ellos empezaron a jugar. Y yo me fui a Estudiantes. Así que, bueno, nos fue bien a los 3. Porque ellos lograron el ascenso con San Lorenzo. Que yo me acuerdo que todos los sábados los iba a ver. Y a mí me fue bien con Estudiantes por lo que te decía anteriormente, ¿no? Por el crecimiento que tuve y por haber logrado el campeonato. Claro. ¿Qué pasó con Bilardo? Contame, estamos charlando con Walter Perazo, el día que te expulsaron en la semifinal del Nacional frente a Quilmes, jugando para Estudiantes, claro. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo que era un partido picante, que habíamos empatado en cancha de Quilmes y jugábamos la revancha en cancha de Estudiantes y era por eliminación. Y era un partido picante. Y había cierta rivalidad Estudiantes y Quilmes. Y yo estaba en el banco y me pone, y bueno, yo como todo chico, es como que me dejé llevar un poco por la parte emocional que había fuera de la cancha.
Entonces entré, incentivado por toda esa pelea que había fuera de la cancha, y la primera pelota voy a trabar y le meto un planchazo creo que era Converti, me parece. Pero no duré un minuto en la cancha. Y me echaron. No te puedo creer. Imagínate lo que habrá sido. Imagínate que a Bilardo entre un jugador, un chico, y lo echen un minuto. Y encima quedamos eliminados. Oh. Así que bueno, yo estaba en el vestuario, terminó el partido, estaba en el vestuario y escuchaba que venía Bilardo, Perazo, ¿dónde está Perazo? Ay, Dios mío. Y el vestuario de estudiante no es el de ahora, el vestuario de estudiante era finito y largo. Y no tenía dónde esconderme. Y me metí adentro del baño, cerré la puerta y me paré arriba del inodoro con la puerta cerrada, y yo lo veía que Bilardo pasaba como una fiera a los gritos: ¿dónde está Perazo? ¿Dónde está Perazo? Y yo estaba arriba, ahí sentado, por suerte no me pudo encontrar. Claro, para que no te vieran ni los pies. Nada. Entró loco, imagínate, me agarra, digo, ya vengo con la de Lorenzo, digo, ahora que me agarra Bilardo, digo, hago. Qué bárbaro, qué historia. Y en Estudiantes, lo que dijiste, me encantó. Walter, estamos charlando con Walter Perazo, la definición que diste hace un ratito. Estudiantes para mí fue la facultad del fútbol, y acompañado por todos esos fenómenos, ¿no?, que recién los mencionabas: el Tata Brown, Sabela, Marcelo Troviani, Gotardi. Era un equipazo y que respetaba la identidad de Estudiantes de La Plata, ¿no? Sí, yo aprendí muchas cosas en el club. Claro. Yo estaba con la camada de los jóvenes, yo tenía 20 años, con Julián Camino, Bocha Ponce, Claro. Custodio Méndez, Agüero. Miguelito Russo. Miguel Russo, Gotardi, Claro. Isabela eran los de 26, 27. Claro, lo más grande, sí. Claro, Troviani, Isabela, Claro. Tata Brown, Guete, Telménico, ellos eran todos de 26, 27. Claro. Y bueno, yo digo que fue la facultad porque no solo aprendí a ser un profesional, en el buen sentido de la palabra, de cuando tenés la pelota, cuando no tenés la pelota, cuando tenés que sacrificarte para el equipo, dónde jugar simple, dónde arriesgar, todas esas cosas que uno entrenaba y practicaba y trataba de sacar ventaja en las debilidades del rival, todos los detalles que aprendías con Bilardo. Después aprendías muchos de tus compañeros. Venía Guete y te daba consejos, venía Sabela, te daba consejos, Troviani te corregía cosas, y así es como uno va puliendo y va aprendiendo. Y después el sentido de pertenencia que aprendí en Estudiantes. Me acuerdo que yo estaba en el club y estaba la Bruja Verón, estaba el Bocha Flor, estaba Manera, estaba, no sé, pero se los veía, como que se respiraba el aire pincharrata, y pasaban y te daban un consejo, y yo era un chico desconocido y venían y te decían: me gusta esto que haces vos, por ejemplo, ¿no? Venía la Bruja Verón y me decía: no, me gusta cómo te movés vos, que vas siempre para adelante, qué sé yo. Bueno, Para algún desprevenido, cuando decís la Bruja Verón, decís Vale. la Bruja Verón, Juan Ramón Verón, el papá de Sebastián. Claro, tal cual. Entonces uno aprendía a respetar a todos esos héroes de Estudiantes, Claro. porque tenían un lugar que se lo habían ganado y eran parte del día a día. Y yo que venía de afuera, los respetaba, y ellos estaban transmitiendo toda su vivencia, y eso creo que es un poco también el mantener el sentido de pertenencia en el tiempo. Claro. Así que bueno, me dejó muchas enseñanzas, y obviamente el título es algo muy significativo y algo que disfruté mucho, Claro. y me tocó vivir en 2 años las dos experiencias más importantes, ¿no? La primera, irte al descenso Qué bárbaro. con un grande, y al otro año salir campeón con Estudiantes. Campeonato que le abre la puerta, Walter, a Carlos Bilardo para ser el técnico de la selección argentina. Claro, tal Ish. cual.
Eso me parece que Bilardo lo tenía, era como una meta de él, porque salimos campeones y yo estoy segurísimo que la meta de él era la selección argentina. Él ya había dirigido la selección colombiana. Y de hecho él se va y lo deja a Manera, que después sale campeón del Nacional, y él ya agarra la selección argentina. Claro, claro. Estamos charlando con Walter Perazo en el alargue de fin de semana de Radio La Red. Después de Estudiantes tuviste un paso cortito por Colombia, ¿no? Sí, lo de Colombia ¿Cómo fue? es medio anormal también, como muchas cosas que te conté. Porque yo al ser colombiano no tenía problema de cupo. Ajá. Entonces me llamaban para los octogonales finales. La primera vez que fui, que esto lo salteamos, fue en el año 80. El América de Cali selecciona un paraguayo, que creo que se llamaba Bataglia, un buen derecho. Y acá había terminado el torneo. Entonces me llevan a jugar 4 partidos en diciembre. Ajá. Y esa fue mi primera incursión en Colombia, para el América, porque eran los cuadrangulares finales. Eran 4 partidos. Y después en el 83, Independiente Santa Fe, que era el equipo donde jugó mi papá, me lleva a jugar los octogonales en un equipazo que jugaba Gotardi, que ya lo conocía de Estudiante, jugaba Gotardi, jugaba Grimoldi, jugaba Umaña, jugaba Odine, el arquero era el Gato Santo. Aquel de Boca. Exacto. Entonces, pero ese torneo, el octogonal, ese final, se jugaba en noviembre y diciembre. Y San Lorenzo, como en ese momento San Lorenzo estaba peleando el campeonato. Claro, porque tu pase seguía perteneciendo a San Lorenzo. Claro, yo era de San Lorenzo. Yo iba a préstamo y volvía. Claro. Y ese año yo anduve bien en San Lorenzo, pero era suplente. Ahí los titulares eran Ever Bueno, Musillos, Rinaldi y Navarro. ¡Qué nombres, ¿no? y claro, yo era el recambio. Claro. Seleccionaba uno de esos 4 y jugaba yo. Y cada vez que entraba hacía goles. La verdad que ahí empecé como a ganarme un lugar en San Lorenzo. Y me sale esta posibilidad, y a San Lorenzo le entraba plata, que le venía bien, solo por ir noviembre y diciembre. Entonces me fui a jugar el octogonal allá y me fue muy bien. Creo que hice como 8 o 9 goles. La verdad que me fue muy bien. El que habla es Walter Perazo, que nos está contando su historia. Y en el regreso a San Lorenzo, algo nos adelantaste, te encontraste con una historia totalmente distinta a la que te tocó vivir en tus comienzos. Llega el Bambino Veira, el equipo volvía al lugar que nunca debió haber dejado, a la primera división, un gran equipo y que peleó el campeonato y fue subcampeón, y la gente estaba enamorada de aquel equipo y te tocó ser parte, viviendo una realidad muy distinta a la que viviste en tus primeros pasos como jugador profesional en San Lorenzo. Sí, totalmente. Año 80 y 81 era como que estaba un poco inmaduro, y después cuando volví en el 83 tenía otra cabeza. Y el club era otra cosa. Yo cuando me fui era como el huracán que pasa por Miami y arrasa con todo, con un tornado y destruye todo. Bueno, así era San Lorenzo cuando me fui. Y cuando volví en el 83 era otro club, totalmente renovado, alegría, el club estaba ordenado, se pagaba puntualmente, había una coherencia dirigencial, éramos locales en Vélez de manera permanente, se había armado un equipo competitivo, vino el Bambino, que eso a la gente lo motivó, como dice él, claro, para un momento crucial, porque lo importante era llegar a primera y que el fantasma del descenso desaparezca. Claro, claro. Y me acuerdo que el Bambino cuando llegó en la primera charla dice, yo escucho a alguien hablar de la palabra descenso, lo he hecho.
Arrancó así la charla. Ah, mirá. Y bueno, después con todo su carisma y su impronta y su forma de ser, le fue dando forma y estilo a un San Lorenzo que quedó en la historia y que hubiese merecido ser campeón sin lugar a dudas. Era un equipazo aquel. ¿Te acordás cómo formaba? Sí, jugaba Quiroga o Cousillas, alternaban. Después jugaba Sosa, el uruguayo, Sí. Viaín, Higuaín y Quique Rabina. Claro, ¿y cómo pasabas por ahí? ¿Vivo no? Claro, vivo ¿Cómo no. pasaba? Claro. No, llegaba todo desarmado. Pero después era un equipo muy ofensivo. A ver. Porque jugaba Insúa, Coudanes, El chinito. Insúa, Coudanes y la Chancha Rinaldi. Oh. Y después jugaba el Toti Iglesia, jugaba Usillos y Rubens Navarro. Claro, Y al principio jugaba Ever Bueno, después vino el Toti Iglesia. claro. El Toti Gol. Y en 1984, un año después de ese subcampeonato, se van el Toti y Mario Usillos. Y ahí me parece, Walter, estamos charlando con Walter Perazo, es cuando te empezás a consolidar en San Lorenzo. Sí, tal cual. Porque yo me acuerdo del 83 ya, como que pedía pista. Pero me consolido en el 84. Nosotros vamos a hacer una gira y por Centroamérica y anduve muy bien, hice goles todos los partidos. Venimos acá y jugamos el torneo de verano. Uh-huh. El verdadero torneo de verano que jugaban los 5 grandes. Claro. Esos campeonatos de verano que se festejaban, no como ahora, ¿no? Que la gente los esperaba todo el año. Exacto, y jugaban los titulares, todos los partidos, y jugaban los 5 grandes, todos contra todos. Claro. Y el torneo de verano creo que me termina de dar el envión ese que necesitaba, porque se había ido Usillo, se había ido Totti, se había ido un montón de goles. Claro. Entonces en San Lorenzo estaba la idea de traer delanteros. Y bueno, yo arranco y le hago 3 goles a Independiente, ganamos 4-3. Le hago un gol a Boca, que le ganamos 1-0, creo que le hago un gol a Racing. No me acuerdo bien si hice 4 o 5 goles en total. Y ganamos el torneo, que era importante también. Claro. Muy Bueno, importante entonces, era en esa época el torneo de verano. Sí, y se sí. celebraba mucho, Sí, Walter. Sí. Se esperaba para los jugadores y le esperaba la gente también. Sí, señor. Era un lujo para ese torneo. Y arrancamos la primera fecha, arrancamos con Temperley y hago 3 goles. Y ahí como que ya me gané el puesto. A partir de ahí ya como que tenía otra espalda. Y bueno, ahí arrancó mi verdadera carrera después como titular. Elegimos un momento de tu gran paso por San Lorenzo de Almagro y nos vamos a remontar al 15 de diciembre de 1985. ¿Sabés de qué diablo? ¿Te acordás? Sí. Aquel golazo a Argentinos Juniors que le hiciste, que generó que el árbitro, Juan Carlos Lustó, el papá de Patricio Lustó, te felicitara por semejante obra de arte. Esto fue en cancha de Atlanta. Ustedes ganaron 2-0 y escuchá, Walter, así lo relataba el inolvidable, el querido Mauro Viale. Presión Perazo, se acomoda bien, atención, si le puede pegar. Va Perazo, le pegó el zurdazo. De San Lorenzo, Perazo. San Lorenzo 1, Argentino 0, Perazo. Yo creo que fue perfecto el pase de Sánchez, que me la tiró entre los dos centrales. Y bueno, yo piqué, como vi el arquero que venía caminando, se la cruzó al segundo palo. Ya habíamos mencionado la figura de Perazo. Y acá un pelotazo largo, pone el cuerpo con Domenech, deja cruzar la pelota y Vidaller le cierra bastante bien el ángulo. Sin embargo, no puede impedir que le cruce precisamente el zurdazo sobre el otro palo, el palo izquierdo del arquero. Qué justo, qué bien le pegó Perazo.
qué buen momento de este jugador de San Lorenzo. Ese fue uno de los goles. Y el otro, que se vino abajo la cancha de Atlanta. Sí, ese fue el primero. Claro. Y el contexto del partido ese también fue especial, porque después de lo del descenso con Argentinos quedó como una cierta rivalidad con Argentinos Juniors. Claro, claro. Y ese Argentinos Juniors venía de salir campeón de América, venía de jugar la final de la Copa del Mundo contra la Juventus. Claro. Así que era un partido importantísimo. Bueno, de hecho era el mejor de la fecha, pero era un rival de mucho nivel. Y bueno, entonces también el haber hecho esos goles, pero creo que el marco se lo terminó dando Lustó, ¿no? Porque al darme la mano... O sea, que fue el otro gol, no este que escuchamos. El otro que vos la recibís en un lateral, aguantás las marcas y le pegás, no sé, desde 35, 40 metros. Sí. Yo te voy a contar Contalo vos. Yo tenía en mi cabeza 1-0, pensá lo que te dije anteriormente, Argentinos Juniors, con Borghi, con Checho Batista, con Herrero, con Castro, un equipo bárbaro. 1-0 íbamos ganando y el segundo tiempo nos pelotearon bastante. Y no podíamos salir del campo nuestro. Yo estaba en mitad de cancha en el círculo central y me acuerdo que no podíamos salir, entonces yo bajaba un poco y el Turco Machi me decía, no, andate para arriba, me decía, no baje. Y bueno, yo me iba para arriba y miraba a Vidallé y estaba en el punto penal. Lo volví a mirar a Vidallé y estaba en el borde del área y yo decía, donde la agarro pateo. Pero lo que pasa es que no la agarrábamos, no podíamos salir del campo nuestro. Y bueno, hay un lateral en mitad de cancha y la pido y empiezo a gambetear paralelo por la línea de mitad de cancha, para el círculo central, paralelo. Entonces me salió Pavón, después creo que me salió Pellegrino, creo que era, después Checho, me iban saliendo y no me dejaban patear. Pero yo siempre paralelo a mitad de cancha y hasta que me quedó el hueco y pateo y Vidallé estaba ya casi en la media luna. Pero la agarro bien de abajo la pelota y no entró llovida, sino que entró recta en el ángulo. Y levanto los brazos, siento que me tocan el hombro, me doy vuelta y el Lustó que me da la mano. Así que... Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Ese fue el mejor gol de tu carrera o el más espectacular? No sé. Yo creo que es el más espectacular, claro. por lo que estábamos contando recientemente, por la precisión, por lo lejos, porque me saludó el referee, porque jugábamos con un rival que había mucha expectativa y lo queríamos ganar. Ese San Lorenzo peleaba el campeonato. Pero después, en mi recuerdo, tengo goles que me parece que son muy lindos también. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo tengo 2 goles que le hice a Instituto en cancha de Huracán. Después tengo otros 2 goles que le hice a Argentino en cancha de Huracán, muy lindos. Después 2 goles que le hago a Boca, todo en el mismo partido, ¿no? 2 goles que le hago a Boca en cancha de Boca, que le ganamos 2-1, que erra un penal Pasucci en el minuto 90. Me acuerdo de ese partido en la Bombonera. En la Bombonera, sí. Sí, señor. Que ganaban ustedes 2-0, se pone Boca 2-1 y Pasucci para empatarlo sobre la hora de penal, ¿no? Exacto. Es más, ¿Pasucci no había hecho el descuento? Creo que sí. Creo que sí. Sí, señor. De hecho, creo que por eso pateó el penal, porque no creo que Pasucci sea el elegido para patear el penal. Ojalá que no escuche Pasucci. Que nos viene a buscar, el loquito. El planchazo que nos mete. Pero que pegó en el palo y me acuerdo que el referee dijo, no hay rebote. Patea y se termina. Me acuerdo que pega en el palo y de rebote por ahí la metió uno, pero ya había terminado el partido. Vos sabés que yo me acuerdo, fíjate, escuchá, yo me acuerdo, año 84 fue eso. No, esto si no me equivoco fue con Nito Veiga, creo que fue el año 85. 85, yo tenía 12, 13 años.
Y me acuerdo, escuchá Walter, lo que recuerda uno de pibe a veces. Recuerdo que estaba escuchando al Gordo Muñoz, a José María Muñoz. Y cuando Pasucci va a patear el penal, pero me acuerdo como si fuera hoy, te juro. Mirá Dice Muñoz en Radio Rivadavia, escuchá, qué bárbaro. va Chilaver a ocupar el arco con un buzo color verde, color esperanza. No me acuerdo más nada, pero me acuerdo de eso que dijo Muñoz y después Pasucci que falla el penal. 12 años tenía yo, 12, 13 años. Qué bárbaro, ¿acordás de eso? Sí. Increíble. Chilaver con buzo verde, color esperanza, dijo Muñoz. Y después falla el penal Pasucci. Claro. Me quedó esa frase, che. Sí, de aquel partido. Ese fue un partido que tengo en uno de mis recuerdos más lindos. Me acuerdo que el segundo gol fue una jugada que lo han pasado bastante, que yo entro como volante por derecha un día de barro y amago a patear y Rabina se tira para cerrar y pasa de largo, engancho y le pego de zurda al ángulo cuando Gatti me cierra, me achica. Ese también. Y justo debajo de las dos bandejas donde estaba el hincha de San Lorenzo. Varios recuerdos contra Boca, pero hay un gol que hizo que prontamente entraras, ya en Boca, claro, en el corazón de los hinchas de Boca, en tu segundo partido en el club. Y ahora me vas a contar cómo Pastoriza te elige para ir a Boca. Escucha, Walter. Se va parando la gente de Boca, pero solamente está en el área esperando Perazo. Viene el centro de Pique, solo está Perazo, ahora entró Tapia también. Baja la pelota Tapia por la derecha, lo traban. Media vuelta, coloca el centro, entró Perazo, cabecea. ¡Gol! El relato de Víctor Hugo, con alma de goleador, decía, Perazo de goleador, Víctor Hugo. Ya en Boca, segundo partido que jugaste en el club, no habían empezado bien ustedes ese campeonato, porque Boca perdió con Armenio en la Bombonera, Maciel le hace un gol a Gatti que genera que Pastoriza lo saque del equipo, y en esa segunda fecha visitan a River, debutan a Barro Montoya, ustedes ganan 2-0, y vos hiciste ese gol. No puedo dejar pasar por alto los relatos de Víctor Hugo. La verdad que lo escucho hoy en día y te emocionan. La verdad que escuchar mis goles con el relato de él son espectaculares. Y el más grande relator de habla hispana de todos los tiempos. Sí, parecen todos golazos. Parecen todos... La verdad que lo escucho hoy después de tantos años y uno se sigue emocionando. Y eso que dijo que no estabas en tu mejor forma física. Sí, porque yo venía del conflicto de San Lorenzo, que había estado como los últimos 2-3 meses sin jugar. Claro. Hasta, porque yo el último partido juego con San Lorenzo, como con Vélez, y me rompo la nariz y no jugué los últimos partidos de la liguilla. Y después, bueno, pasa esto de que me voy a Boca y... Pero pará, porque me hiciste acordar de algo, Walter, me hiciste acordar de algo. ¿Cómo fue aquella pelea con la barra de San Lorenzo cuando te fueron a apurar porque no tenías contrato o porque no lo querías renovar? ¿Cómo fue? No, la realidad que ahí la salida fue media crítica porque ya habíamos entrado un poco en conflicto con el club, porque nosotros ya hacía 2 años que no teníamos contrato
y yo quedaba libre a los 4 meses. En diciembre quedaba libre, y esto es julio del 88. Yo en diciembre del 88 quedaba libre. Y hubo un episodio, la última fecha del campeonato, jugamos contra Deportivo Español, y nosotros subcampeones. Ese año salió campeón Newell's, nosotros salimos subcampeones. Y la hinchada nos empezó a insultar, y después vinieron en la semana a discutir por temas económicos, y ahí fue donde terminamos todas las trompadas en el vestuario. Vinieron 4 o 5 y bueno, ahí discutimos y por cosas ahí internas, y bueno, se armó ahí una batalla campal. ¿Qué era, la barra de Papazo esa? Claro, ¡Oh! claro, eran todos esos, sí. ¿Y se plantaron ustedes? Y terminamos mal, o sea, estaba en una situación de forcejeo, viste, que se empezaron a subir los tonos, y Chilaver medio como que se enojó con uno, y bueno, donde en ese tipo de discusiones, cuando uno tira una trompada, chao, ya no lo para nadie. El Bambino ahí se metió a separar y cayó de cabeza el Bambino. Quiso separar, venía del vestuario de él, y en el tumulto se patinó, no sé si venía con la sojota mojada, creo que se fracturó una costilla. Uy, Dios. Pobre Bambino. Pero bueno, fueron esa situación, y después, bueno, empezó el tema del conflicto, que a mí me dejan afuera de la Copa Libertadores en la lista de buena fe, y ahí un poco fue como la invitación a salir. Claro. A partir de eso, bueno, yo recibo una oferta del Junior de Barranquilla, que me había ofrecido muchísima plata para en diciembre ir a jugar con ellos. Yo en diciembre quedaba libre. Y ahí aparece la figura de Macri, que se quiere postular en la dirigencia de Boca, entonces ofrece comprarme y darme a Boca. Y yo terminé aceptando porque no quería entrar en conflicto con San Lorenzo, y yo si esperaba diciembre me iba al Junior Barranquilla, San Lorenzo no cobraba nada. Entonces acepté la de Boca por la mitad de la plata, para que San Lorenzo cobre también un porcentaje y no entrar en un conflicto, y la verdad no me quería ir de esa manera. Y ahí aparece la posibilidad de Boca, y bueno, ahí empecé mi ciclo en Boca, que como decís vos, el primer partido con Armenio, la realidad yo los primeros partidos me costó un poco porque venía de un parate, de no jugar los últimos partidos con San Lorenzo porque me había roto la nariz. Y pasó lo de Armenio, después le ganamos a River, y creo que ese gol que le hago a River, porque era un River que había venido Menotti y había comprado, como el Dream Team, había comprado lo mejor que había en el mercado. Me acuerdo. Y había mucha expectativa y le ganamos, y después hicimos un gran campeonato. Nosotros fuimos casi todo el campeonato primero por 6-7 puntos arriba. Mirá. La primera rueda terminamos creo que primero y clasificamos a la Copa Libertadores, y en la segunda rueda empezamos a jugar Copa Libertadores y campeonato, y éramos siempre el mismo equipo. Claro. No se rotaba el plantel. Claro. Y llegamos a jugar hasta cuartos de final de Copa Libertadores. El partido con la Olimpia, también un partido de los más emocionantes que me tocó vivir. Eso fue tremendo. Ustedes habían perdido 2-0. en Paraguay 2-0 y perdían Sí. a los 15 o 20 minutos del primer tiempo 2-0 en la Bombonera, en la revancha. Exacto. Sí, me acuerdo. Exacto. Contalo vos, porque ese día la rompiste. ¿Qué hiciste? 3 goles. Hice 3 goles, sí. Y no estaba la diferencia de goles. El gol de visitante. El gol de visitante, Claro. perdón. No estaba el gol de visitante. Me acuerdo que cuando llegaba el micro, que doblamos para ir a la cancha, la cantidad de gente que veía en la calle nunca me había pasado. Era impresionante, y nosotros llegamos a la cancha 2 horas antes, ya estaba repleto el estadio y las inmediaciones, impresionante.
Y me acuerdo salimos a la cancha y había un clima de final del mundo. Era octavos de final Copa Libertadores. ¿Octavo o cuartos? Me parece que eran cuartos. ¿Cuartos de final? No estoy seguro. Ahora lo voy a buscar. Me parece que eran cuartos. Ujú. Y me acuerdo que salimos a la cancha y bueno, repleta. Bueno, y pasó lo que dijiste vos. 15 minutos perdíamos 2-0. En el global estaban 4-0 abajo. 4-0. Bueno, si vos ves esas imágenes, me vas a ver a mí en el segundo gol, que yo agarro la pelota, es como que la voy a buscar ahí al arco nuestro, ahí en el borde del área, y me llevo la pelota, me acuerdo, debajo del brazo, iba caminando al círculo central y empecé a mirar la cancha, y yo decía, no puede ser que toda esta gente, 15 minutos y ya no tengan ilusiones, no tengan, que ya hayamos perdido. O sea, estaba muy, no lo podía aceptar, y como que eso me dio fuerza. Y bueno, hago el 2-1 justo cuando termina el primer tiempo. Después nos ponemos 3-1, 3-2, 3-3, creo que en el minuto 39 íbamos 3-3, después 4-3 y yo hago el 5-3 en el minuto 46, más o menos. Y ahí fuimos a penales. Si seguía 2 minutos más le ganábamos. Mirá vos, Oye, y después pierden por penales. Qué después injusto, perdemos por penales. Sí. Porque fue una hazaña, más allá de la derrota. Ese 5-3 cuando estaban 4-0 abajo en el global, fue realmente una hazaña de aquel Boca. Pocas veces vi la cancha de Boca como aquel día, ¿eh? Sí, Qué locura. yo me acuerdo que después cuando vi las imágenes mostraban, cuando yo hago el quinto gol, era un descontrol, mostraban ahí donde estaba Gel, donde estaba Alegre, donde estaban los dirigentes, cómo se festejaba, se volvían locos, porque la verdad que fue algo heroico. Una Olimpia que era Samaniego, Amarilla, el arquero, ¿cómo es? Se me fue el nombre. Ay, bueno. ya nos vamos a acordar. Es uno que atajó, Sí, famoso por atajar penales. Ay, se me fue a mí también, ya nos vamos a acordar. Pero un equipo bárbaro, bueno, después de Olimpia, no sé si ese año o el otro sale campeón. Almeida, Pero Almeida, ahí está. Ever Almeida, el arquero. Ever Almeida. Así que la verdad que fue para mí uno de los partidos más emocionantes que me tocó jugar, sin lugar a dudas, ¿no? Porque en un escenario ideal, Copa Libertadores, me tocó ser protagonista. La verdad que un partido que lo tengo muy en el recuerdo. Claro. Octavo de final, Walter. Mira, acá lo estoy repasando. Octavos. Bien. Y fíjate vos, en cuartos, Olimpia elimina por penales a Sol de América. En semifinal, Olimpia elimina por penales a Inter de Porto Alegre. Y en la final, Olimpia pierde la final por penales con Nacional de Medellín. 5-4. Fíjate vos. Qué increíble. Ahora, qué increíble aquel Boca también, ¿eh? Qué equipo. Estaba Comitas. Jugaba Villarreal también, ¿no? Villita en aquel equipo. Sí, pero no era titular, porque los titulares eran Marangón y Carrizo. Claro. Después Aymar lo pone como titular a Villarreal, que se generó un lío bárbaro. En ese partido con Olimpia jugó Villarreal, no jugó Marangoni. Viste, sí, me parecía. En aquel partido sí. Pero nosotros ese año hicimos un campeonato muy bueno, lo que te estaba contando. Teníamos 7 puntos de ventaja. Clasificamos a la Copa Libertadores y la segunda rueda empezamos a jugar torneo y copa, torneo y copa, torneo y copa. Y en el tramo final, Independiente se nos empezó a acercar y nosotros perdemos el partido con Olimpia y al poco tiempo nos gana Independiente en cancha de Boca. Como que jugar los 2 torneos nos dejó con las manos vacías. Yo me acuerdo hablando con Insúa, que jugaba en Independiente, me decía, cuando ustedes clasificaron a la Copa, me decía, cuando ustedes clasificaron a la Copa, ellos como que se habían motivado porque sabían que los 2 torneos a nosotros no nos iba a quitar chance. Y bueno, en ese partido con Independiente nos ganan 2-1 y
y bueno, después nos pasan y ya las últimas fechas, bueno, nos sacaron una distancia importante, pero creo que el haber apostado a los 2 torneos, nos quedamos con las manos vacías. Estamos charlando con Walter Perazo. En el comienzo de la charla hacía yo referencia a los grandes maestros que tuviste como entrenadores. Contame un poco del Pato Pastoriza, que fue tu entrenador en tu paso por Boca. Bueno, Pastoriza fue el que me llevó, estaba con Adorno, el ayudante de campo. Y es un técnico, como en su momento hablé de Bilardo, hablé del Bambino, y Pastoriza es como que estaba en una línea intermedia, ¿no? No era ni tan obsesivo, ni tan táctico, ni tan motivador. Era más un técnico de consensuar, de que el jugador se sienta cómodo, de armar bien los grupos, de ser muy simple en su manera de trabajar, de respaldar al jugador. Bueno, son estilos y métodos que tienen los técnicos. Y la verdad que en ese sentido yo llegaba a Boca con toda esa expectativa y bueno, él me supo contener y me supo dar confianza en un equipo también que era muy ofensivo, porque ahí estaban en el mediocampo Marangoni y Carrizo, después era Graciani, era yo, Tapia y Comas, 4 delanteros prácticamente. Qué lindo equipo, che. Sí, muy buen equipo. Qué lindo equipo. La verdad, qué lindo muy buen equipo. ¿Qué hinchada vio al mejor Perazo? ¿Qué club vio al mejor Walter Perazo? No, yo creo que San Lorenzo. Creo que del 84 y el 88 mi nivel fue muy parejo. Bueno, de hecho, ahí estuve en la selección. En su momento me quiso la Roma. Tenía chance de ir a Italia en época que era muy difícil el mercado italiano porque iban 3 extranjeros nada más. Claro. Siempre me venía a buscar Francia, pero yo estaba obsesionado porque quería ir a Italia. Mira. A los franceses les decía siempre que no, que quería jugar en Italia. Son cosas de la inexperiencia, ¿no? Bueno, muchos creían que Bilardo te iba a llevar al Mundial de México. Mi mejor época, o sea, yo digo el 84 y el 88 fue muy buena, y mi mejor época fue en la época del Mundial. Mira, por eso. Yo me acuerdo que ese año salió Francesco goleador con creo que 24, 25 goles, y yo segundo con 21 sin patear penales. Y en todos los medios me daban como que iba al Mundial. O sea, yo hasta ese momento nunca había ido a la selección, pero como que en todos lados me daban que iba a ir al Mundial, y bueno, estaba esa posibilidad, y a último momento quedé fuera de la lista. Según internas que tenía, estaba en una lista previa que a último momento me tocó quedar afuera. De hecho, cuando vuelven del Mundial, me convocan para un partido amistoso contra la Roma, para celebrar creo que un aniversario de la Roma. Y ahí me pasó algo curioso también, porque yo viajo con la selección campeona del mundo, y me acuerdo que bajo del avión y se vienen todos los periodistas y me vienen todos a mí, y yo no entendía nada si yo no había jugado el Mundial. Y bueno, era porque la Roma me quería comprar. Mirá vos. Yo me enteré ahí. Mirá vos. Incluso tuve charla con el presidente. Bueno, ese día jugamos, a los 2 días jugamos contra la Roma, ¿no? Charlé con Bilardo, me presenta el presidente, estuvimos hablando, viajó Miele también para negociar, pero bueno. ¿Cómo le fue a la selección? Perdimos 2-1. Para ellos, la Roma de esa época la jugaban los polacos Boniek y Lato, creo que eran. Claro. Y Lato, sí, claro. Jugaban bárbaro. Perdimos 2-1, pero no jugó Maradona para nosotros. Ah, mira. Qué lástima. Maradona vino con la Ferrari de visita, estuvo en el hotel, charló con nosotros, pero no jugó. Y después tuviste un paso por Argentinos, no te fue muy bien. En Argentinos, cuando yo me voy de Boca, está el Nano Arián en Argentina y me lleva a Argentino. Y
esa Argentina es una buena campaña. Mm. Yo no hice muchos goles en esa Argentina, pero jugué bien. Nosotros, en Argentinos Juniors, ahí se dividía el torneo en dos. La primera parte y la segunda parte se dividía. Y nosotros en las últimas 4 o 5 fechas íbamos primero y nos caímos. Te cuento, jugaba Goyen al arco, jugaba McAllister de 3, Cáceres, Colochini y de 4 el hermano de Bocha Batista. Ujú. Le jugaba Checho Batista de 5, Patricio Hernández de 10, Rentería de 8, no, Ortega de 8, Vidal González, yo y Rentería. Muy buen equipo. Ujú. Y ese campeonato fuimos bastante bien. Las últimas 4 fechas nos caímos y ahí me llega una oferta del Deportivo Cali. Y ahí me voy y empiezo mi ciclo en Colombia. Y después te vas a Bolivia, te va bien en el Bolívar, ¿no? Sí, pero primero estuve en el Deportivo Cali, después fue el Independiente Santa Fe. Ah, Y después me contrata el Bolívar para jugar Copa Libertadores. Así que en el ciclo ese de Copa Libertadores jugué el torneo local, que salimos campeones. claro. Jugué Copa Libertadores y hay una historia linda ahí. En la zona nuestra estaba el San Pablo de Tele Santana y Criciúma. Sí. Nosotros jugamos la primera fecha con San José y le ganamos de visitante. San Pablo juega la primera fecha con Criciúma y creo que pierde o empata. Y la segunda fecha el San Pablo juega contra el Bolívar en La Paz. Si perdía el San Pablo, lo echaban a Tele Santana. Que después ganó todo, jugaba Raí, jugaba a Paliña, jugaba el arquero Seti, creo que es. Sí, claro. Un equipo espectacular. Bueno, arranca el partido, Bolívar 2-0 ganando. Mm, Así que ya San Pablo se queda sin técnico. claro. Y faltando 10 minutos, nos empata Raí, un zapatazo de mitad de cancha y un tiro libre como de 40 metros. Mm, Acordate que Raí tenía una pegada impresionante. Con la altura, era el doble de potente. Así que salen 2-2 y no lo echan a Tele Santana. Termina siendo campeón de la Libertadores, campeón del mundo, campeón de todo. mirá vos, Las Mirá historias, vos ¿no? cómo hubiera cambiado la historia. Cómo hubiera Exactamente. cambiado la historia. Exactamente. Y fue curioso tu final, ¿no? De recorrido como futbolista. Sí, bueno, yo después cuando empecé a irme afuera ya empecé a viajar. Estuve en Santa Fe, estuve en el Cali, jugué en Real Cartagena, en el Bolívar. Después voy a jugar a la Evo de Corea. Por eso decía. Sí. No era muy Después- común que un futbolista argentino fuese a jugar a Corea. No, era en la época, si recordás, que se abría el mercado japonés, asiático. Sí, eso sí, claro. Con Ramón Díaz. Exacto. Bueno, Claro. ahí, en esa época yo fui al Daewoo de Corea. Que por otra parte, el fútbol coreano para mí es el mejor asiático. Ah, mira, Es el de mejor nivel. Es muy bueno. mira. Y la verdad que fue una linda aventura, una linda experiencia. Es muy lindo Corea. La verdad que yo vivía en Busan. Los que viajaron al Mundial por ahí lo sabrán. Una ciudad muy moderna, turística, con hoteles internacionales, 5 estrellas. Y bueno, una linda experiencia por todo lo que es un mundo que tienen costumbre distinta de dormir en el piso, de estar descalzo, de comer con palitos, el idioma, y bueno, todas esas cosas que te van generando anécdotas. Yo me acuerdo que la charla técnica del técnico coreano, creo que se llamaba Hu, era el 8 que había marcado a Maradona en el Mundial. Que lo mató a patadas. Sí, el primer partido de Argentina en el Mundial de México, claro. Exacto, Claro. ese era el técnico. Me acuerdo, por ejemplo, la charla técnica ponía pizarrón, Sí. y antes del partido ponía el pizarrón, ponía los nombres de los jugadores,
hacía la charla y bueno, hacer la entrada en calor. Y todo eso en coreano. Imagínate, yo estaba ahí y yo miraba el pizarrón, imagínate, con letras coreanas. Y yo ni sabía si jugaban o no jugaban. Entonces terminaba la charla, me iba al pizarrón y como la ropa tenía grabado mi nombre en coreano, entonces miraba el dibujito que tenía en la ropa a ver si coincidía con el del 9. Para ver si jugaba. No, una cosa. Qué linda historia. Estamos charlando con Walter Perazo. ¿Cuál fue tu día más feliz como futbolista? Fuiste campeón con Estudiantes, con Boca de la Supercopa, en una época en la cual Boca no salía campeón muy seguido, también de la Recopa Sudamericana, hace un ratito lo contaste, te consagraste campeón con el Bolívar en el torneo local en Bolivia. ¿Cuál fue tu día más feliz? Mira, son según las edades, las etapas, tuve distintos momentos felices. Por ejemplo, el debut con Chipoletti fue un momento muy feliz porque había logrado mi primer meta, que era jugar en la primera. Claro. Después, otro momento, mi debut como titular en San Lorenzo. Yo debuto contra Ferro en el año 80 y le hago un gol. ¿Ese fue tu primer gol en primera? Mi primer gol en primera. En febrero del 80 yo debuto en la primera fecha contra Ferro, íbamos perdiendo 1-0 y yo empato 1-1, un lindo gol. También ese fue un momento muy... Pues son momentos importantes, como que también te ayudan a elaborar la carrera, ¿no? Que son momentos donde vos tenés que aparecer. Después, por supuesto, los goles que hemos charlado, para un 9 son momentos de felicidades. ¿Qué te parece? Y después los logros, los títulos también, porque es muy difícil salir campeón. Pero sin lugar a duda, los momentos más lindos los tengo relacionados con San Lorenzo. ¿Y tu día más triste como jugador en una cancha de fútbol? Y los inicios, cuando perdimos el estadio, cuando nos fuimos al descenso, eso para mí fueron los más duros. Todo viviste en San Lorenzo, todo lo bueno y todo lo malo. Todo. Y la verdad que son cosas que te marcan, porque son hechos que están relacionados con las emociones. No es que pasan desapercibidos y uno es una vez paso, porque uno tiene sentido de pertenencia con el club. Y cuando íbamos a la cancha a entrenar en el año 80 y no la podíamos usar y veía cómo la iban desarmando y se iban llevando las cosas, porque después nosotros seguimos entrenando en el gasómetro, por más que no se jugase. Claro. Y veías mes a mes cómo se iba desarmando el estadio, el club, las instalaciones, y la verdad que eso muy triste, muy duro. Pero bueno, son la vida, ¿no? ¿Qué va a ser? Pero son cosas que a mí me marcaron bastante. ¿Qué se disfruta más? ¿Cómo se disfruta más en todo caso el fútbol? ¿Como futbolista o como entrenador? La mejor época de mi vida es la de futbolista. Porque ahí es como que te podés expresar, depende de vos, podés hacer lo que te gusta. Ya como director técnico, si bien a uno le encanta y lo apasiona todo lo que es planificar y analizar y enseñar, pero siempre terminás dependiendo de los jugadores y cuando empieza el partido es como que perdés un poco el protagonismo. Yo creo que a la mayoría que están en mi situación, si le preguntás, la mejor época es cuando tenés la suerte de entrar en la cancha y jugar, porque ahí es donde realmente vivís todas las sensaciones, las buenas, las malas, la alegría y compartir con la gente todos esos momentos. Walter, como técnico también viviste momentos inolvidables, la campaña con Olimpo, después del descenso, el ascenso a primera, la campaña posterior que fue inolvidable, dirigiste la selección juvenil, ahora estás en Almagro con la
expectativa de hacer una buena campaña en la Primera Nacional. ¿Cuándo lo pasaste mejor como técnico? ¿Fue en aquel paso con Olimpo, cuando estuviste en la juvenil? Mirá, el tema de la selección juvenil para mí era una meta, un anhelo, un sueño. Yo te voy a contar algo. Arranqué mi carrera como técnico junto a Madelón en el Porvenir. Sí, señor. ¿Eso que fue en el 98? No, 98. No, 98. 98. Sí. Y nosotros entrenábamos en el béisbol, en el estadio de béisbol, que está al lado del predio de la selección de AFA. Y nosotros entrenábamos ahí, yo veía cómo estaban haciendo las canchas donde está entrenando la mayor ahora. Y yo veía que entrenaban ahí la mayor, la juvenil. Medela era el presidente del Porvenir, hacíamos amistosos con ellos. Y yo en mi cabeza siempre decía, yo quiero trabajar ahí. Mi sueño era trabajar en los juveniles y bueno, gracias a Dios, 10 años después, me tocó trabajar con los juveniles. Claro. Y con relación a los momentos más lindos, el trabajar en AFA es uno de los momentos que rescato como más lindo de mi carrera de futbolista, de entrenador. En partidos tengo uno que para mí fue el máximo triunfo que me tocó, que fue el sudamericano, que nos tocó jugar contra Brasil, que jugaban Neymar, Oscar, Lucas, Casimiro, Danilo, una sub-20 de Brasil impresionante, y creo que fue el anteúltimo partido. Y nosotros veníamos muy bien, y ellos veníamos muy bien, y le ganamos 2-1. Ese fue un partido, y fueron mis comienzos como técnico también, ¿no? Claro. Fue de mis partidos que más... ¿Qué jugadores tenías en aquella selección? En esa selección estaba Andrada, el arquero. Esteban, sí. Estaba Nervo, Pesela, González Pires, Mirá. Funes Mori, Tagliafico, estaba Iturbe, después vino Lamela, Sirigliano, el Tucu Pereira. Oh, claro. Teníamos buen equipo. Sí, claro. Teníamos buen equipo. Porque después en el Mundial quedamos eliminados en cuarto por penales con Portugal, no perdimos ningún partido. Y teníamos equipo para ser campeones. Quedamos eliminados en un 0-0 con Portugal y después creo que llegó a la final el Brasil y Francia, creo que llegaron a la final, no me acuerdo bien, pero era una muy buena selección. Y bueno, estaba el Dibu Martínez como segundo arquero. Mirá, ¿imaginabas que iba a llegar donde llegó? La verdad que se lo veía con esa personalidad fuerte. Él en esa época justo lo habían vendido al Liverpool. ¿O al Arsenal? Al Arsenal. Al Arsenal, y después el Arsenal lo da a préstamo. Bueno, él ya lo habían vendido, claro. Con 18, 19 años ya lo habían vendido. La verdad que tenía una proyección impresionante y mucha personalidad se lo notaba. Y creo que todo el proceso que vivió en Inglaterra lo potenció aún más. Walter, esta es la última. Esta pregunta habitualmente en el fútbol te la hacen para chicanearte, para pelearte. Nosotros te la vamos a hacer desde otro lugar, para que sirva de disparador a tu respuesta, a la respuesta que viene. Escuchá bien, Walter, ¿eh? Walter Perazo está hablando con nosotros. Si la propuesta te alarma. ¿Y vos, a quién le ganaste? ¿A quién le ganó Walter Perazo? Qué pregunta difícil, ¿no? Uno siempre tiene dificultades, obstáculos en la vida. Nos contaste tu historia, momentos buenos, malos, difíciles, de felicidad, de decepción. ¿A qué te impusiste? ¿Qué pudiste superar?
Yo creo que en el correr de mi carrera le fui ganando a todos las inseguridades que uno por ahí puede tener desde época de juveniles, de 18, 19, 20 años, que siempre uno está con esos temores, esos fantasmas de lo que vendrá, de la adversidad, y creo que siempre me pude sobreponer a los obstáculos. Me parece que ese es mi principal triunfo. En una carrera muy difícil, donde hay mucha competencia, cada obstáculo me sirvió como para fortalecerme y para crecer más. Y me parece que eso, con el correr del tiempo, me fue marcando como un tipo positivo, como era en el área, que era positivo y era optimista. Bueno, me parece que en mi carrera en general siempre tuve una mirada positiva y siempre ante la adversidad lo tomé como enseñanza y me sobrepuse. Me parece que eso es lo más importante que rescato como el gran triunfo. Walter, te agradecemos por esta charla, por tu buena predisposición. Sos un tipo que con sus goles le mejoró la vida a mucha gente y que hoy como director técnico transmite su experiencia desde el trabajo y la capacidad. Y además, un gran tipo. Y siempre uno quiere que a los buenos tipos les vaya bien. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras. Para mí es un gusto esta charla, me encantó. Y recorrer un poco la vida de uno te hace recordar y vivenciar momentos que uno los disfrutó. Así que te agradezco por este momentito que pudimos compartir. Abrazo grande y éxitos en Almagro, Walter. Bueno, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y esperemos tener un buen año con Almagro. Ojalá, te lo mereces y la gente de Almagro también. Walter Perazo pasó por el alargue de fin de semana de Radio La Red. ¡Qué goleador y qué entrenador!